Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en Vida Saludable. El día de hoy tenemos un tema muy interesante porque hablaremos acerca de cómo podemos regular la glucosa ordenando los alimentos. Así es que yo los invito a que no se muevan de donde están porque ¡comenzamos! La glucosa es un azúcar que se encuentra en la sangre y es la principal fuente de energía del cuerpo. Se obtiene de los alimentos que se consumen y el cuerpo la descompone y libera en el torrente sanguíneo. Los niveles de glucosa en la sangre pueden ser demasiado altos o demasiado bajos. Esto se conoce como hiperglucemia o hipoglucemia respectivamente. La forma más común de verificar el nivel de glucosa en la sangre de una persona es con una pequeña muestra de sangre que es extraída de la punta del dedo con una aguja. Qué gusto que nos acompañen una vez más en Vida Saludable. El día de hoy vamos a hablar de cómo podemos regular nuestra glucosa en la sangre ordenando nuestros alimentos. Y para ello contamos con la presencia de Samara Díaz, quien es nutrióloga clínica y deportiva, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Samara? Muchísimas gracias, Andy, al grupo que nos acompaña el día de hoy. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué te parece si comenzamos platicando acerca de cuál es la importancia de los alimentos en nuestra vida, de una buena alimentación? Es sumamente importante. Normalmente dejamos de lado la alimentación hasta que nos pasa algo que cambia nuestra vida, como diabetes mellitus, alguna patología, alguna enfermedad, y con ello pues obviamente cambia nuestro estilo de vida por completo. Debemos de dar una importancia a nuestra salud, haciendo ejercicio, tomando agua, comiendo de manera equilibrada los alimentos, ¿no? Por ejemplo, frutas, verduras, pescado. También es bueno una dieta vegana, pero con suma restrictiva, ir con un especialista, ¿no? Ir con alguien que esté especializado y que nos ayude. Claro que sí. Siempre y cuando. Y vamos a iniciar también con las buenas noticias. ¿Cuáles serían los beneficios de llevar una buena y sana alimentación? Pues cambia todo nuestro, por ejemplo, gastritis, colitis, padecimientos que normalmente acarreamos todos, como distensión abdominal, que nos da inflamación por comer cualquier alimento. Normalmente también tenemos insomnio, es lo que normalmente nos acarrea, ¿no? Por ejemplo, también nos da y este padecimiento crónico de que no podemos hacer del baño. También tenemos problemas, por ejemplo, que no sube masa muscular, también no bajamos de peso, como obesidad, ¿no? Efectivamente, ¿no? Esas serían como que algunas ventajas de comer sano, pero también las desventajas. Exacto. Ahora, a mí me gustaría que nos platicaras acerca de a qué nos referimos cuando hablamos de la glucosa en la sangre. ¿A qué nos referimos? Normalmente cuando se eleva la glucosa en sangre vienen muchos padecimientos, ¿no? Como la diabetes mellitus y obviamente una desregulación en la insulina, que es la hormona que regula la glucosa en sangre. Y debemos de comer alimentos que no tengan o repercutan en esta hormona ni tampoco en la glucosa. Ok, y esta glucosa en la sangre cuando se eleva, ¿por qué es? Normalmente se eleva cuando comemos alimentos que tienden a elevar esta glucosa, por ejemplo, carbohidratos simples, y nos eleva la glucosa haciendo picos en la insulina y la glucosa, y esto a la larga nos genera diabetes mellitus. ¿A quién se le puede elevar la glucosa? ¿A cualquiera? A todos en general se le eleva. Se eleva cuando comemos carbohidratos complejos. Pero, ¿en qué momento se eleva? Porque, por ejemplo, yo puede ser que, como tú dices, ¿no? Estoy ingiriendo estos carbohidratos, pero ¿en qué cantidad me excedí o en qué momento sé cuando estoy comiendo la cantidad correcta o cuándo no? Muy buena pregunta, Sandy. Normalmente comemos cuando nos despertamos, venimos de un ayuno prolongado, ¿no? Y con esto, por ejemplo, nos dijeron, come un jugo de naranja o come un jugo verde o pan, y esto hace que haya fluctuaciones en la sangre, ligeros cambios y picos de glucosa. Entonces, esto hace que tengamos cansancio durante el día, ¿no? Y entonces, esto debemos de no provocarlo y debemos de comer primero las verduras. Esto a la larga va a ayudarnos a controlar la glucosa en sangre. Normalmente el pan es lo que eleva la glucosa, el arroz, por ejemplo, si lo comemos en ayuno, de ahí partimos para tener estas subidas de glucosa en sangre normalmente.
Ahorita vamos a platicar acerca de qué comer, qué desayunar, qué cenar y qué no. Pero a mí me gustaría que me platicaras antes cuáles son los riesgos de tener como los niveles elevados de la glucosa en sangre y cuáles son las enfermedades relacionadas a... Podemos tener prediabetes o disposición a diabetes teniendo esta parte de comer diferentes alimentos que la elevan, ¿no? Entonces, si no vamos con un especialista, debemos de ser conscientes de que este tipo de alimentos que acabo de mencionar nos eleva la glucosa, ¿no? Y la enfermedad que está a la orden del día, que de hecho es la pandemia del siglo XXI también, es la diabetes mellitus. Es la principal enfermedad que puede acarrear este tipo de alimentos, o sea, incorrectos, ¿no? ¿Y qué órganos son los que afectan? El páncreas, el hígado, todo el sistema gastrointestinal también nos altera, ¿no? El páncreas es el que produce la insulina, entonces es importante controlar todo esto. Básicamente, ¿cuáles son los alimentos que no debemos ingerir? Pero espérame. Vamos a hacer una pausita, ¿te parece? Claro, y ahorita sí. me contestas. Y ahora ustedes, por favor, no se muevan de donde están, no tardamos nada, pero yo los invito a que nos acompañen, a que nos sigan en nuestras redes. Nos encuentran como Anesma Televisión 8.4 y ya saben que ya tenemos canal de YouTube, ahí también pueden ver el programa, también nos encuentran en Anesma Televisión 8.4. Ahí tenemos todos los días los programas en vivo y se quedan grabados por si ustedes desean consultar algún dato, los teléfonos de los especialistas o lo quieren ver cuantas veces deseen. Vamos a hacer una pausita, estamos hablando acerca de cómo regular la glucosa por medio de nuestros alimentos y contamos con la presencia de Samara Díaz, quien es nutrióloga deportista y clínica. No tardamos nada, regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Vida Saludable. Estamos hablando acerca de cómo podemos regular la glucosa en la sangre ordenando nuestros alimentos y contamos con la presencia de Samara Díaz, quien es nutrióloga deportiva y clínica. Antes de irnos a la pausa, le preguntaba yo que cuáles son los alimentos que no debemos ingerir y cuáles sí, para poder regular como nuestra glucosa precisamente en la sangre. Qué pregunta tan importante, chicos. La realidad es que es importante no consumir primero los carbohidratos simples o complejos. ¿Cuáles son estos, chicos? Realmente el consumir arroz en ayuno eleva nuestra glucosa en sangre haciendo un letargo durante el día, somnolencia durante el día, nos da el mal del puerco conocido, ¿no? El mal postprandial. Es muy importante saberlo. No comer, por ejemplo, avena, pan refinado, el bolillo tal cual, como lo remojan con café y todo esto es malísimo. En ayuno tampoco los jugos ni industrializados, ni tampoco los jugos verdes, ni estos jugos de naranja, ¿no? Es importante, Sandy, que tengamos esto en claro, que esto es malísimo para nuestra glucosa en sangre y debemos de ser conscientes de ello. Y hay estudios de esto, ¿no? Y es avalado científicamente esta parte de no consumir estos alimentos, ni nuestros postrecitos, que nos vamos a un restaurante y lo primero que nos ponen es el pan, ¿no? Refinado. Esos son carbohidratos complejos. Y también las pastas son súper dañinas en ayuno, al igual que los jugos verdes y los jugos industrializados, ¿no? ¿Y qué debemos de comer? ¿Qué es lo más importante que debemos de partir de ahí después de un ayuno prolongado? Es las verduras. ¿Por qué? Porque nos aportan muchísima fibra y esto hace que tengamos la glucosa en estados neutrales, que no tengamos estas fluctuaciones o picos de glucosa a la larga y que nos generen la diabetes mellitus. Es un orden específico. Primero las verduras, después las proteínas y al final las grasas y los carbohidratos simples y complejos. ¿Sale? Yo traigo ahorita como que una revolución en mi cabeza. Entonces, ¿qué debemos de desayunar? Porque siempre pensábamos el coctelito de fruta, el juguito de naranja, o a lo mejor era de naranja con verduras, pero entonces si ya no, ¿qué puedo desayunar y en qué cantidades? Lo más importante, qué buena pregunta, Sandy, es desayunar la proteína. El huevo lo pueden consumir
a grandes cantidades. Incluso nos vendieron esta idea errónea de que nos eleva el colesterol, lo cual es malo. La yema, ahí el contenido nutricional importante, todas las vitaminas, las proteínas las consumimos del huevo. Entonces, no nos eleva la glucosa. Y qué rico es comerlo en un omelette, queso, verduras, ¿no? Entonces, al final siempre, después de consumir nuestro huevo con las verduras que ustedes gusten, pueden consumir las frutas. Las frutas completas, manzana, kiwi, fresas. Normalmente veía frutas que no eleven la glucosa en sangre, por ejemplo. No comer piña, ¿no? Que eleva, si su deber ser es bajar de peso, no consuman frutas que tienen mucha índice glucémico, que es mucha azúcar incluida, ¿no? Que es la piña, por ejemplo, las uvas, ¿no? Hay que comer mejor manzana verde, fresas, kiwi. ¿Y en qué porciones? Dependiendo de la persona, no puedo decir como tal, consume no podemos consumir, por ejemplo, un cóctel de frutas, sino una sola fruta, ¿no? Y también depende del objetivo de cada persona. Si es una persona que es deportista, pues hay que consumir un poquito de más variedad de frutas. Si es una persona que quiere bajar de peso, ahí sí dosificar las cantidades. Ay, no, y mi pan, pues sí, ya ni se diga. Y a la hora de la comida, entonces ya nos dijiste verduras y ¿qué más podemos comer para nivelar estos? En el plato es principal ver tu plato que tenga la mitad de verduras y que tenga la otra cuarta parte proteína y muy poco grasas y poco carbohidratos. Pero dependerá mucho del objetivo de cada persona. Si la persona quiere bajar de peso, es importante controlar muchísimo los carbohidratos. No quitarlos de tajo, porque acuérdense que las verduras y las frutas tienen carbohidrato. Entonces hay que controlarlo dependiendo de los objetivos y si tienen diabetes mellitus, por ejemplo. Sí, claro, ahí sería otro caso totalmente. Exactamente. Pero y entonces el postrecito, pues, ¿qué podemos comer? Miren, siempre he manejado la bandera de tener un equilibrio y si quieren comer un postre, que lo coman siempre al final de los alimentos para evitar el pico de glucosa o de insulina. Entonces sí se puede. Niveles. Sí, siempre y cuando tengas un equilibrio, un peso óptimo, vayas con un especialista, te hagas estudios de laboratorio y tengas los niveles normales de glucosa en sangre. ¿Y para la cena? Para la cena, lo mismo. Primero verduras, después las proteínas y al final tu frutita, una gelatina, al final, siempre al final de los alimentos. ¿Y las colaciones son buenas? De preferencia, siempre he manejado que sea 3 comidas principales, porque también el ayuno intermitente es otra cosa, ¿no? Que también es una maravilla. Ya lo hablaremos en alguna otra ocasión si quieren, si me invitan. El comer 3 comidas al día está excelente. Las colaciones no tanto. Primero nada más 3 comidas principales, lo que tu cuerpo requiere, ¿no? Estar comiendo a cada rato no es tan bueno o favorable para el organismo. ¿Cuáles serían estos síntomas que nos están haciendo como darnos cuenta de que tenemos la glucosa elevada? Qué interesante pregunta. El cansancio, el agotamiento constante es de verdad un parámetro a medir que tienes la glucosa elevada, que no duermes bien, la piel, envejecimiento en la piel prematura. Eso también es un parámetro a medir. Wow, pues bueno, ahorita vamos a platicar también de cuáles son los parámetros o los niveles para que la gente en casita también estén enterados. Vamos a hacer una pequeña pausa, no nos tardamos. Esto es Vida Saludable. Recuerden seguirnos en nuestras redes, nos encuentran como Anesma Televisión 8.4. Estamos hablando de cómo regular la glucosa por medio de los alimentos. No nos tardamos nada. Gracias por continuar con nosotros en Vida Saludable. Seguimos hablando de cómo podemos regular nuestra glucosa en la sangre, ordenando nuestros alimentos, que eso es lo que realmente debemos hacer. Estamos con Samara Díaz, quien es nutrióloga clínica y deportiva. Y antes de irnos a la pausa, yo te preguntaba, decía que cómo debemos
Una, como tomarnos, ¿no? La glucosa en la sangre, cuáles son los parámetros normales, porque luego no tenemos ni idea. Sí, claro, es muy importante. Normalmente hay que hacer con un glucómetro, picamos el dedo, si es lo que se hace en casa, y debe de ser un parámetro de 70 a 99. Cuando ya hay un parámetro de 100 a 125 se considera como prediabetes, pero es importantísimo que cuando tengan este parámetro en sangre vayan con un especialista o en su defecto que vayan a hacerse una química sanguínea, que es una hemoglobina glicosilada en sangre, ya cuando tienen el parámetro de 120, 125, porque ya es prediabetes. Entonces hay que controlarla. No hay que dejar de lado este estudio, porque si no controlamos desde raíz el problema, ya puede ser mortal, ¿no? ¿Y esto hay que hacerlo en ayunas? Sí, hay que hacerlo en ayunas, en la toma de glucosa. Ah, muy bien, pues entonces ahí lo tienen para que lo empiecen a checar en casita. Y en el corte estábamos platicando acerca del café. Es que ustedes no saben, pero yo tomo mucho café, me encanta, y Es todo delicioso. el día. Y la ingesta de café y de té no es nada bueno tampoco para la glucosa, ¿verdad? Exacto. Más si añadimos azúcar, edulcorantes, es dañino para la salud siempre que lo hacemos en ayunas. Es importantísimo primero comer los alimentos y posteriormente tomar el café al final. Y más, el café siempre debe de tomarse sin aditivos, ningún aditivo, ni leche, ni azúcares. De preferencia, si pueden ponerle canela, está perfecto, pero tampoco excederse de la toma de la cafeína, porque pueden tener resistencia también a la cafeína y por ende consumir demasiada cafeína y ya no tener fin, ¿no? Y acarrea problemas también el tomar muchísima cafeína, como esterilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importantísimo controlar la ingesta de café. Máximo 3 tazas al día. ¡Wow! ¿Qué pasa si yo dejo de ingerir azúcar? Así si hoy digo, ya no voy a comer nada de azúcar. ¿Qué sucede en mi organismo? Es importante que no podemos quitar todo de tajo, porque la realidad es que las frutas y las verduras tienen azúcar, ¿no? Sí tienen carbohidratos añadidos. Pero sí hay que ir dosificando paulatinamente. Cuando hay una persona que, por ejemplo, tiene obesidad y consume mucha azúcar, es imposible dejarla de un jalón. O sea, debemos de dosificar el cómo vamos paulatinamente quitando el azúcar de nuestra vida y hacer un equilibrio, porque también si eres un deportista o de artista también que hace ejercicio, entonces pues es un problema quitar el azúcar de un tirón, porque necesitamos carbohidratos también para subsistir, ¿no? No, y además se vuelve una adicción. Exacto. ¿No? El cuerpo te lo pide. Exactamente. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros desintoxicar a nuestro cuerpo del azúcar? Pues paulatinamente controlar los carbohidratos, hacer una dieta equilibrada. Siempre he manejado una dieta equilibrada en mis pacientes, de ponerles proteína, verduras y sí ciertos carbohidratos o fructosa con las frutas, o por ejemplo un poco de cantidad de tortilla, de aguacate, hacer un equilibrio en la dieta para que realmente sea fructífero y haya una adherencia en el plan alimenticio, porque si tú quitas todas las frutas, realmente puede haber un rebote. Es importante eso. Ahora, ¿cómo podríamos también complementar nuestra alimentación, como dices, ya para ayudar a regular la glucosa? ¿Qué más debemos hacer? Lo importante es el orden siempre. Verduras, proteínas, grasas y al final los carbohidratos, complementando siempre con hidratación, siempre aunque hagan un ayuno, aunque hagan una dieta vegana, vegetariana, siempre una buena hidratación, recordando que el café también deshidrata. Entonces, si tomas café, debes de tomar más agua, y más si haces ejercicio, y siempre teniendo un equilibrio en el ejercicio. También acuérdense que el debido descanso es óptimo para nosotros. Si no descansamos bien, estrés constante, si no descansamos bien, no elevamos el músculo tampoco, y también no tenemos un buen rendimiento en el trabajo. Y bueno, a mí me gusta mucho también siempre hablar de la prevención, ¿no? Porque ya sea para evitar llegar a niveles elevados de glucosa o cualquier otra enfermedad, pues me gustaría que tocaras el tema. Sí, debemos de tener siempre un control por ejemplo, con estudios de laboratorio. Es importantísimo que cada que vayan con un especialista se hagan un estudio de laboratorio antes de empezar cualquier régimen alimenticio, una dieta.
Y también, aparte de esto, no suplementarse con cualquier vitamina, mineral, sino con base en esos estudios, suplementarse y saber si tienen un déficit de algún alimento y con ello ya hacer ese equilibrio. Ahora, ya que tenemos los niveles elevados de glucosa, ¿cuál es el tratamiento que se lleva a cabo? Cambiar primero el estudio de laboratorio, después cambiar el orden de cómo comen los alimentos, posteriormente pues evitar ciertos alimentos, ir con el especialista, no nada más ir y decir, ya tiene usted diabetes, checarlo primero si sí realmente tiene diabetes la persona y posteriormente ya llevar un tratamiento con la alimentación. La alimentación es el 80% de todo en la vida, ¿no? O sea, no, si ustedes nada más únicamente hacen ejercicio, no va a cambiar su estilo de vida. Tienen que hacer ejercicio y también el 80% de la alimentación. Entonces, y el debido descanso. Si ustedes duermen 7, 8 horas, es lo normal, es lo importante. Por eso tenemos tanto estrés constantemente, ¿no? También. Samara, ¿nos podrías proporcionar tus redes, tus Claro teléfonos sí. para que la gente se pueda poner en contacto contigo? Claro que sí, me encuentran en todas las redes sociales como nutrióloga.10 con número y también me encuentran en el 56 20 32 49 49. Muchas gracias. Pues al contrario, muchísimas gracias a ti por toda la información que nos diste hoy. Creo que algunos por aquí vamos a empezar a cambiar nuestros hábitos, nuestra forma de desayunar, comer y cenar. Qué triste, porque dejar el pan, ay, eso sí me dolió. Pero bueno, hay que hacerlo por nuestra salud. Muchísimas gracias a todos ustedes también por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana por el 8.4 de televisión abierta, ¿en donde? En Anesma TV. Yo soy su amiga Sandra Aguirre. Esto fue Vida Saludable y pásenla muy, pero muy bien.